Bienvenidos a un podcast a la luna, el espacio en donde te cuento una historia dependiendo de la fase lunar en la que nos encontremos. Y esta semana es una de mis lunas favoritas. Sí, yo sé que ya lo dije con la luna llena, que era una de mis lunas favoritas, que también lo es, pero la luna nueva me encanta porque se trata de nuevos comienzos. Me encanta crear una historia que comience desde cero, que cuente algo que le haya ocurrido a alguien, que dé un salto en su vida de modo tal que le invite a comenzar de cero. Y eso trata un poco la historia de esta semana. El título es Gabriela encuentra su luna nueva en París. Siendo las 5:30 de la mañana, como todas las mañanas, suena el despertador con ese sonido vibrante que resuena en lo profundo de los oídos de Gabriela. Una chica que está cansada de escucharlo y que su vida gire como una ruleta que solo va hacia un sentido cada día. Debe sacar a su perro a hacer sus necesidades, prepararse café y comenzar el día como todos los días. Está aburrida de lo mismo. Es vendedora de auto por internet. Su oficina tuvo que cerrar y por lo cual todos los días transcurre en una pequeña habitación que ella misma acondicionó como oficina dentro de su propio departamento. Saluda a su vecino Miguel y hablan sobre sus perros. Si su caca hoy estuvo más densa y la de Miguel un poco más marrón, ella está asqueada de hablar de su perro, pero es demasiado amable como para no responder. Se sienta en el pasto mientras Berlín, su perro, da unas vueltas dentro del parque y escribe algunos sueños sueltos en su libreta, que son incapaces de ver la luz del sol. Ella piensa que dejar plasmados sus deseos, de cierto modo, hará que cobren vida y pueda algún día hacerse realidad. Escribir una novela romántica, leer todas las tardes al menos media hora, hacer un viaje por Europa. En fin, cosas que a veces solo quedan en sus sueños. Se incorpora y toma Berlín para regresar a su casa. Nota que se le hace tarde, así que acelera el paso para no perder tiempo. Tiene una cita de trabajo en 20 minutos y apenas lo recordaba. Al llegar a casa, apenas puede arreglarse un poco para estar lista para la videollamada de la reunión. Son malas noticias. Las últimas ventas no han sido lo suficientemente beneficiosas y han decidido prescindir de sus servicios. Sin anestesia, sin previo aviso, con solo una llamada, ha quedado sin trabajo. Y debe pensar en qué hacer con su vida en el futuro cercano. Por un momento, su vida se ha derrumbado, abraza a Berlín y llora desconsoladamente. Quizás sus padres tenían razón, cuando le dijeron que no llegaría muy lejos. Quizás el resto de la familia tenía razón, cuando la tildaban de oveja negra de la familia. Cualquier cosa oscura que existiera se estaba pasando por su cabeza en estos momentos. Pero la historia no podía ser tan mala. Durante ese tiempo, Gabriela habría ahorrado lo suficiente para tomarse un merecido sabático. Había pasado los últimos años trabajando mucho, haciendo de la rutina su peor enemigo. Estaba cansada de los mismos pasos, levantarse a la misma hora y sobre todo escuchar la alarma cada día. Así que este era el momento perfecto para que sus planes y sueños no quedaran solo en una hoja de papel. Y tenía que hacer algo para que cambiara su vida en el próximo año. Tal vez el tener todo el tiempo para ella era la señal que necesitaba para poder salir del hoyo en el que se sentía. Estuvo varios días pensando qué hacer. No podía irse por mucho tiempo y abandonar su Berlín, pero sus padres se habían ofrecido en cuidarlo la vez que debía ir al viaje por trabajo. Quizás esta vez pueda contar con ellos. Esa misma tarde quedó con su madre para contarle todo. Tenía mucho miedo y pocas expectativas, porque sabía que su madre no tenía mucha fe en ella, pero por fortuna, su madre decidió apoyarla en todo lo que quisiera hacer con su vida. Estaba también cansada de verla sin un futuro, con un trabajo que no le apasionaba y la notaba deprimida. Así que, Gabriela, al contarle de su viaje, su mamá se ofreció de inmediato a quedarse con Berlín, ya que este perrito era totalmente tierno y dulce y su madre lo amaba demasiado. A Gabriela se le acababan las excusas para realizar el viaje de sus sueños. Así que sin perder más tiempo comenzó a investigar sobre lugares y destinos. Ella estaba segura de que no quería hacer el típico viaje europeo al que terminaría cansada y con millones de fotos que luego almacenaría. Ella quería un viaje épico, conocer un país o dos a profundidad y estar un tiempo aprendiendo de su cultura. En toda la investigación encontró oportunidades fascinantes, pero ella estaba dispuesta a pasar bastante tiempo en ese lugar
el suficiente para conocerlo y conocer gente nueva. Entró a una página que más bien era como escuela de intercambio para aprender francés, en poco tiempo con personas locales en una academia del mismísimo París. Ella estaba encantada con esta idea, amaba París y su ambiente sacado de libros de historias románticas. Francia le parecía un país con una cultura fascinante. Era un curso completo de 3 meses, lo cual le dejaría el tiempo suficiente también para conocer otros lugares de Francia. Estaba perfecto, con el tiempo perfecto y además aprendería un idioma nuevo. Se apuntó a la academia, tuvo que realizar el pago, comprar tickets de avión y en menos de un mes estaría volando a su nuevo destino soñado, París. Durante ese tiempo, ella estuvo empapándose de la información sobre la nueva ciudad a la que iría. Tenía entre miedo y expectación. Renovó su armario y la última semana ya tenía todo listo, solo era cuestión de tiempo para comenzar su nueva aventura. Llegó el gran día que estaba esperando. Gabriela, muy ilusionada, se embarca hacia su nuevo destino, Francia. Llega al aeropuerto en la madrugada, toma un taxi y va directo a la dirección donde la esperaría su nuevo hogar por los próximos 3 meses. Un edificio en un lugar que se veía un poco peligroso, pero ella pensó que la hora en la que estaba llegando tampoco era la más sana. Así que sin ir muy lejos, colocó la contraseña en el cerrojo de la puerta y pudo entrar al edificio, que por dentro se veía un poco más gastado que en fotos. El primer fallo, se sentía un poco estafada, pero no quiso ser negativa y pensó, pasaré mis días más fuera de casa, así que esto no es problema para mí. 4 pisos hacia arriba, sin posibilidad de ascensor, por fin Gabriela encontró su puerta. Nuevamente, contraseña para ingresar y al abrir, en el recibidor estarían las llaves oficiales y lo que sería la entrada a su nuevo hogar. Tenía un poco de olor a moho. El casero le había advertido que había estado casi un año vacío, así que solo sería darle un poco de limpieza. Esa misma noche llamó a su mamá e hizo videollamada con Berlín. Tomó un baño y se dispuso a dormir. Tendría una semana libre antes de comenzar las clases intensivas de francés y no quería desperdiciar ni un minuto de su tiempo. Pasó una semana de ensueño. Tenía muy bien ubicado el cómo llegar hasta la academia. Tomó fotos para 3 vidas seguidas. Había comido crepes, recorrido la ciudad en bicicleta. Estaba fascinada con todo, pero era hora de concentrarse en los estudios. Durante esa semana, a pesar de haber hecho vida nocturna, no había conocido gente nueva que le pareciese interesante. Había hablado con algunas personas, pero no había tenido una conexión con nadie, como para volver a llamar a tomar algo o solo hablar. Pero no tenía mucho interés en ello, solo quería pasarla bien y vivir como no lo había hecho durante un largo tiempo. El lunes por la mañana, el sueño parisino recibió un golpe de realidad. Gabriela se despertó emocionada por su primer día de clases, pero en medio de la ducha, cuando iba a sacarse el champú, el agua dejó de correr y enseguida un ruido metálico que parecía el lamento del edificio. La calefacción había muerto. Frustrada con el pelo a medio lavar y envuelta en una toalla, Gabriela salió al pasillo común, esperando encontrarse el interruptor de los plomos. Fue entonces cuando la puerta de enfrente se abrió de golpe. De ella salió una mujer con el cabello corto y revuelto, una chaqueta de cuero desgastada y una expresión de llevar pocas horas de sueño. Era Olivia. Se miraron un segundo. Gabriela tiritando y con cara de pánico. Olivia sosteniendo un cigarrillo apagado y una taza de café negro. ¿Problème du? Preguntó Olivia con una voz profunda, casi rasposa. Gabriela no supo qué responder, balbuceó un sí en español, olvidando todo el francés que había repasado. Olivia soltó una risa leve, se acercó al panel eléctrico del pasillo, le dio un golpe seco con la palma de la mano y el ruido del calentador volvió a la vida. «Voilà», dijo Olivia, antes de volver a encerrarse a su casa sin decir nada más. Gabriela quedó entre sorprendida y aliviada. Antes de poder decir algo, Olivia ya no estaba, y ella debía prepararse para ir a su primera clase de francés, que tanto necesitaba para al menos sobrevivir los siguientes 3 meses. Horas después, Gabriela llegó a la academia, todavía pensando en la vecina del piso de enfrente. Se sentó en su pupitre nerviosa, rodeada de otros extranjeros. De repente, la puerta se abrió. No era el profesor, era ella, la misma mujer del pasillo, cargando una pila de libros y con una bufanda roja que le daba un aire todavía más bohemio. Se hizo un silencio en el aula. Olivia dejó los libros sobre la mesa.
Recorrió la clase con la mirada y sus ojos se detuvieron en Gabriela. Una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. Bonjour, dijo Olivia, mirando directamente a Gabriela. Soy vuestra profesora asistente de fonética. Parece que hoy vamos a aprender a pronunciar algo más que agua fría. Gabriela, nerviosa, comenzó a temblar aún más de nervios. Ya era demasiado con que la viese en toalla en la escalera de su edificio, como para además tener que verla cada día en su clase de francés. Pero algo en ella era encantador. Aunque Gabriela estaba muerta de vergüenza, pasó toda la clase observándola como si esta chica fuera sacada de un sueño, y la pronunciación de su perfecto francés la envolvía dulcemente en sus palabras. Olivia notó que la mirada de Gabriela no podía quitársela de encima, así que al terminar la clase, la invitó a tomar un café. Gabriela no podía negarse después de toda la vergüenza de la mañana. Resultaba que Olivia era francesa, pero estudió español mucho tiempo, así que no sería problema comunicarse con Gabriela. Más tarde, en la cafetería, Gabriela, en tan solo 20 minutos, ya le había contado toda su vida. Hasta de Berlín le habló. Pero Olivia parecía ser esa persona a la que puedes hablarle por horas y jamás dejará de escucharte. Parecía que era justo lo que necesitaba Gabriela, alguien con quien desahogar todo lo vivido en los últimos días. Olivia debía entrar a otra clase, pero le dejó su número de teléfono en una servilleta con un mensaje de escríbeme siempre. Gabriela estaba que no se lo podía creer. Esa tarde tenía planes de visitar diferentes lugares, donde venden macarrón de todo tipo, pero estaba paralizada. Al llegar a su casa, no pudo salir de allí, solo esperaba escuchar la puerta de algún vecino para asomarse y toparse con Olivia. No sabía si enviarle un mensaje estaría bien o invitarla a salir a alguna parte para tomar tragos. Y después de pensarlo tanto, tomó las llaves de su casa y salió a tomar el aire. Gabriela caminó sin rumbo fijo hasta que el río Sena apareció ante sus ojos, reflejando las luces de una ciudad que empezaba a encenderse. Se sentó en un banco de piedra, sintiendo el frío en las mejillas, y sacó de su bolsillo la servilleta arrugada, que decía escríbeme siempre. La leyó en voz baja. Aquellas 2 palabras se sentían como una invitación a una vida que nunca se había atrevido a imaginar. Con los dedos todavía un poco entumecidos, desbloqueó el móvil, escribió y borró 3 veces, sintiendo que su corazón latía más rápido que cuando le daba el primer sorbo al café de las 5 de la mañana. Finalmente se armó de valor. No quería ser la chica aburrida de la oficina acondicionada, quería ser la mujer que se atrevió a cruzar el océano. Gracias por el café y por escucharme hablar de Berlín como si fuera un humano. París es más bonito de lo que dicen las postales, pero creo que es por tu acento al pronunciar mi nombre. Nos vemos mañana en clases. Apretó enviar y bloqueó la pantalla de inmediato, como si el teléfono fuera a explotar. Se quedó mirando el agua, respirando hondo, sabiendo que ese pequeño mensaje era el primer paso real de su luna nueva. Pasaron los días y los mensajes se volvieron constantes. Hablaban de música, de lo que extrañaba de su país y de lo que Olivia amaba de su ciudad. El deseo de verla fuera de la academia crecía, así que Gabriela decidió que era hora de un gesto especial. Compró una caja de macarrón de colores pastel, pistacho, frambuesa y limón, los más elegantes que encontró. Con la caja en la mano y una nota que decía, para endulzar el próximo cambio de plomos. Se acercó a la puerta de enfrente, pero justo cuando iba a dejarla en el suelo, el pomo giró. La puerta de Olivia se abrió de golpe y allí estaba ella, con esa misma chaqueta de cuero y una sonrisa que decía que la estaba esperando. La invitó a entrar y tomaron té junto con los macarrones. Pasaron toda la tarde hablando sobre sus vidas. Gabriela le contó sobre cómo había pasado los últimos años, los sueños que tenía. Olivia, encantada de escucharla por horas, rieron y compartieron juntas hasta que amaneció. Eso por varios días se convirtió en rutina. Tocar la puerta para ir a clase juntas, paseos junto al Sena, copas y cenas. Los días se convirtieron en semanas hasta que llegó el momento que Gabriela estaba evitando. Era su última semana en París. Terminaba su curso y debía volver. Olivia estaba deshecha. Todo había pasado muy rápido y era evidente que ambas estaban muy enamoradas. Un amor parisino, le llamaba Gabriela. El aeropuerto se sentía frío, mecánico, ajeno a todo el calor que habían construido en 3 meses.
El último abrazo fue largo, de esos en los que intentas memorizar el olor de la otra persona para que te dure toda la vida. No hubo promesas grandiosas, solo un gracias susurrando al oído. Gabriela subió al avión sintiéndose una persona completamente distinta a la chica que había llegado con miedo y olor a moho en la ropa. Ya no era la oveja negra que sus padres creían conocer. Ahora era una mujer que había sido la musa de una profesora en París, alguien que había aprendido a pronunciar sus deseos en otro idioma. Días después, de vuelta en su departamento, el silencio era abrumador. Berlín la recibió con saltos y lametones, feliz de tenerla de vuelta. Pero Gabriela se sentía que su habitación le quedaba pequeña. Se sentó en su vieja silla de oficina, esa que antes odiaba, y abrió su libreta para sueños. Ya no estaban vacíos. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. No era una notificación de trabajo ni un mensaje de su madre. Era una foto. La fachada de su edificio en París y debajo un texto corto que le detuvo el corazón. El calentador se ha vuelto a romper y ya no tengo a nadie que salga al pasillo en toalla a pedirme ayuda. El curso de verano empieza en un mes y necesitan a alguien que hable español para coordinar a los nuevos alumnos. He dicho que conozco a la mejor. ¿Qué dice Berlín al respecto? Gabriela miró a su perro, miró la maleta que aún no había terminado de vaciar y sonrió. La luna nueva no era solo un ciclo que terminaba en París, era un ciclo que apenas estaba comenzando. Esta historia apenas empieza. La luna nueva seguro nos traerá una nueva historia con la decisión de Gabriela. Si quedarse en su país, con Berlín, o irse a escribir una nueva historia en su vida con Olivia en París. Seguramente lo sabremos pronto. Nos vemos en otra historia.